Buenos días, hermanos y hermanas. En este día especial, domingo 27 de septiembre 2020. 27. 27. 2 más 7, 9. 9 es el número del mes y 2020. Damos gracias a este día especial, primero de la semana, domingo. Dios siempre quiere revelarnos su corazón, quiere revelarnos su palabra, quiere que lo conozcamos más. Y la vida eterna consiste en que conozca al único Elohim Adonai y al que él ha enviado, Yeshua Mashiach. No hay salvación en otro nombre excepto el nombre de Jesús. Y estaremos viendo hoy cómo conocerle. Conocer a Cristo, dice Pablo, y conocer el poder de su resurrección es todo lo que importa para él. Entonces, la vida en la tierra no vale la pena vivirla si no la vivimos para Cristo. No hay nada que existe por nada. Todo ha sido creado por un propósito. Todo tiene un diseñador, Dios. Pero hoy vamos a entrar profundo, cómo conocer este creador, cuál es su nombre, cómo lo podemos relacionarnos con él. En realidad, por edades y años los hombres han querido tener relación con Dios. Algunos dicen acercarse a él mediante árboles, mediante animales, montañas o otras criaturas, pero ninguno de estos caminos lleva a él. Y hoy les mostraré un camino mejor y excelente. La Biblia nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia. En hebreo dice: Bereshit bara Elohim Hashamaim vet het eretz. Es decir, desde Génesis encontramos que Elohim se presenta. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. La palabra Elohim en hebreo es una palabra plural. Yim, todas las palabras plural que en hebreo se termina por him. Por eso Dios se refiere a sí mismo como Elohim, porque está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La palabra Elohim empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph. Y Aleph se escribe y tiene tres trazos. Nos muestra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, cuando analizamos bien el primer versículo de la Biblia, porque Dios dice en Isaías 43 que yo soy el que anuncio el fin de las cosas desde el principio. Y digo lo que va a empezar desde el principio. ¿Será posible que en el primer versículo de la Biblia encontramos todo lo que Dios nos ha anuncia para venir? Cuando analizamos en el versículo en hebreo, Bereshit bara Elohim Hashamaim vet eretz, vemos que este versículo, la primera palabra Bereshit, tiene 6 letras. Tiene la letra Bet, la letra Resh, la letra Aleph, la letra Shin, la letra Yad y la letra Tav. La letra Aleph, la primera letra, entonces la Biblia empieza con la segunda letra, que es Bet. Bet en hebreo es la segunda letra. Y en hebreo cada letra significa algo. No es como cualquiera de nuestros idiomas, español, francés. Hebreo es un idioma completo.
Y cada letra cuando se escribe tiene la forma de una imagen. Y esa imagen es el significado también de la palabra. Y las palabras hebreas se pueden leer de derecha a izquierda. Se escribe de derecha a izquierda. Pero cuando se lee de derecha a izquierda tenemos un sentido, aun cuando leemos de izquierda a derecha. Por eso cuando vemos Aleph, la palabra Aleph, o la palabra Elohim, cuando le leemos al revés, encontramos la palabra hebreo Pelé, que significa maravilla, que es otro nombre de Dios también. Dios se revela así a Manoah, el padre, los padres de Samson, como el nombre es maravilla. Isaías profetizó del nacimiento de Yeshua a Mashiach, que él será llamado admirable, consejero, Padre eterno. Entonces vemos ahí Bereshit. La Biblia empieza entonces con la segunda letra, y la segunda letra Bet es imagen de una casa, imagen de una casa. Y la segunda letra Resh es la imagen de una cabeza. Entonces Bet, por eso la palabra hebrea Bet, Bet significa casa, y Bet, la palabra hijo en hebreo empieza con Ben. Hay dos palabras en hebreo, Ben o Bará, o Bar, Ben o Bar. Ben significa hijo, Bar también significa hijo. Entonces cuando añadimos la Resh, Bar, se lee Bar, Bet Resh Bar, significa hijo. Entonces la Biblia, el primer versículo empieza con el hijo, la palabra. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y vamos a ver que todo fue creado por ella, y nada de lo que fue creado no fue creado sin ella. Ahora Bar más Bet más Resh nos da Bar, es decir, hijo. Ahora la siguiente letra es la letra Aleph. Aleph dijimos que es la letra que dice número 1. Aleph significa la cabeza, principio. Aleph significa es Elohim, Adonai, el creador. Entonces Bará, cuando añadimos Bet, Resh y Aleph, obtenemos la palabra Bará. En hebreo significa crear a partir de nada. Entonces Bará. Entonces vemos que Bet, Resh es hijo. El hijo crea. Juan 1:1 nos dice, en principio creó Dios. En principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es hijo de Dios, y la palabra se hizo carne. Entonces Bará, el hijo creó. También la palabra Aleph significa padre o cabeza. Entonces vemos que en la casa el hijo es la fuerza de la casa, Bará. Ahora añadimos la palabra Shin, la letra Shin en hebreo, la letra Shin. Y cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Bet tiene un valor numérico de 2. Resh tiene un valor numérico de 300. Shin, Resh tiene un valor numérico de 200. Shin tiene un valor numérico de 300. Aleph es 1, valor numérico de 1. Entonces Bereshit. Después viene Shin. Shin es la palabra hebrea. Shin puede significar fuego, llama eterna. Entonces Bet significa casa, Resh hijo, Aleph padre, hijo del padre, hijo de Elohim. Shin fuego, llama eterna, o destrucción, o diente. Es la imagen añadida a la palabra. Entonces Bereshit, Bet, Resh, Shin, falta Aleph, Shin, y falta
Yod. La Yod es la letra 10 del alfabeto. Yod significa una mano. Yod significa confianza. Yod significa responsabilidad, acción. Entonces vemos Bereshit. Desde ahí, Bereshit, vemos que el hijo Bar, el Bar Aleph, el hijo de Dios, el hijo de Elohim, creó. Y el hijo del Elohim también toma responsabilidad. Y Yod es crear. O Shin digamos que es destrucción. Entonces Bereshit, Bar, el hijo de Elohim. Shin se destruirá. Y Yod es la mano. Entonces el hijo del hombre será destruido con su propia mano. Y la última letra entonces de la palabra es Tav. Tav suena como T y su signo es como la cruz. Entonces desde Bereshit 1:1 vemos que el hijo de Elohim, el hijo de Dios, se destruirá con su propia mano en la cruz. Eso es el evangelio desde el primer versículo de la Torah, Bereshit. La primera letra, la primera palabra. El primer versículo de la Biblia empieza con Bet. Bet es la segunda letra, que es el hijo, significa hijo en hebreo. Ben o Bar. Entonces, Bereshit. Resh es cabeza, muy similar como en árabe. Resh. Entonces, Bar, hijo. Aleph, Bara es crear. Bara, el hijo de Elohim creó. Aleph es la primera letra que empieza con Elohim. Entonces el hijo de Elohim creó. Entonces el primer versículo está diciendo que el hijo de hombre, la palabra de Dios, creó todas las cosas. Ahora esta palabra es el hijo. Ahora vemos también que este hijo, el otro significado es el hijo del hombre, será destruido. Tomará responsabilidad. En la cruz es Tav. Tav es la letra, la última letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. De Aleph a Tav. Entonces Tav tiene valor numérico de 400. Ahora entonces cuando añadimos, hacemos toda la suma. Bereshit tiene 6 letras. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod y Tav. Bet, valor numérico 2. Resh, valor numérico 200. Aleph, valor numérico 1. Shin, valor numérico de 300. Yod, valor numérico de 10. Tav, valor numérico es 400. Cuando hacemos la suma, encontramos 913. 913. 9 más 1, 10 más 3, 13. 13. Y 913, 9 es el número del Espíritu. De la creación, de los dones del Espíritu. Hay 9 dones del Espíritu. 9 frutos del Espíritu. 9 elementos en el fruto del Espíritu. Entonces, y 1 es el número de la unidad. Entonces, 9 habla de la plenitud, de la divinidad. Es 1. Pero 3 dice que hay 3 personas manifestadas en 1. Entonces, 9 más 1 más 13 nos da 13. Es decir, hay un solo Dios manifestado en 3 personas. Único, pero se manifiesta en 3 personas. No quiere decir que hay 3 dioses. Él es el único que se manifiesta, se revela en 3 formas. Entonces, 1 más 3 da 4. Y 4 es el número de algo establecido. Y esto desde el hebreo lo revela. Es el primer versículo de la palabra de Dios. Lo revela. Entonces 1 más 3 da 4. Y 4 es el número de algo establecido. Algo que es fuerte. Algo que es firme. Algo que es perfecto. Establecido. Por esto las mesas, las sillas tienen 4 patas. Es decir, está establecido, firme. Es el Dios fuerte. Entonces, amados hermanos, la Biblia
Jesús dijo en Juan 17:3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios, y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach. Algo interesante, la palabra Yeshua, cuando hacemos también la suma de las letras con los valores numéricos, Yeshua, Yod, Vav, Shin, Zain, Ain. Hacemos la suma y encontramos todo 611. 6 más 1 más 1 más 1 es 8. 8. Y cuando vemos el nombre santo, el nombre Kadosh, Shem Kadosh, es el tetragramatom, que Dios, cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte, Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Cuando me preguntan, ¿cómo me vas a dar? Dice, yo soy el que soy. En hebreo son 4 letras y 4 consonantes. Y cuando hacemos la suma de esos consonantes nos da 8. Igual como Yeshua nos da 8. Porque Yeshua es mismo el Elohim, el Hijo, Bar Elohim, Bar Adonai, que se hizo carne. Es la palabra de Dios hecha carne. Por eso es lo mismo. Y también Torah. Ok, la palabra Torah en hebreo, Torah, Tav, Vav, Resh, He, nos da exactamente 8. Igual como el Hijo. Y la Torah, la palabra de Dios hecha carne, es Yeshua. Hay pruebas suficientes. Entonces Dios dice también que yo anuncio el fin desde el principio. ¿Cómo podemos ver el fin desde el principio? Desde Génesis 1:1, desde Bereshit, Ehad, Bereshit 1. Podemos ver el fin desde el principio. Sí, el fin que dice el Hijo del Hombre vendrá para morir en la cruz. ¿Y para qué? ¿Para qué Él viene a morir? Para salvarnos. Y no hay salvación excepto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Él es el único camino al Padre. Él es el único, la vida, la verdad. Él cuando vino, Él dijo, yo soy. Antes de que Abraham fue, yo soy. Y los judíos querían matarle porque Él usa el mismo título que Dios. Yo soy. Es Dios solo que es eterna. Pero Jesús también dice, el Padre y yo somos uno. Y vemos en Bereshit cómo el Padre y el Hijo son uno. Entonces, Yeshua Mashiach y Elohim Adonai es uno. Ahora, cuando vemos esto, ¿para qué el Hijo, la palabra de Dios se tiene que hacer carne para venir? Porque Dios sabía desde el principio que Adán iba a fallar. Entonces Dios proveó el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios es Dios mismo que se proveó como Cordero para salvarnos. Porque en ningún otro hay salvación. Él es el único que salva. De hecho, el nombre Yeshua significa Él salvará. Significa Elohim salvará. El Salvador. Porque la palabra Yeshua, la raíz Yeshua viene de la palabra Yeshua, viene de la palabra Yeshua, que significa salvar. Ahora, cuando vemos aún en la palabra Bereshit vimos Bara, Resh, Bet, Resh. Cuando vemos Rash, es también la palabra para designar un príncipe. Entonces Jesús es el príncipe de paz. Es la muerte en la cruz que nos da paz para con Dios. Porque no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Y como el hombre fue creado a la imagen y la semejanza de Dios, la sangre de los animales no puede quitar el pecado del hombre. Ningún sangre del animal, porque la sangre del animal no es equivalente al valor del hombre. El hombre es superior al animal.
Y el hombre fue creado a la imagen, a la semejanza de Dios, para reinar sobre toda la criatura. Por esto, para la salvación del hombre hay que pagar un precio igual. Y el precio del hombre valió el precio de la sangre de Abel, la sangre del Hijo de Dios, Yeshua Mashiach. Esta sangre habla mejor que la sangre de Abel que fue derramado. Habla mejor que la sangre de cualquier animal. Y es el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que ofrecer varias veces sacrificios para sí mismo y para el pueblo. Pero Yeshua Mashiach vino una sola vez, con un solo sacrificio, con su propio cuerpo, por propia sangre, nos hizo perfecto para siempre. Y la sangre de los animales no hacía perfecto, no quitaba el pecado, pero Yeshua Mashiach es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay ningún otro nombre dado bajo la tierra por el cual los hombres tienen que ser salvos. Ahora, el que crea es salvo, el que no cree es condenado. Yeshua Mashiach en el libro de Juan 3 conversaba con un jefe de fariseos, un judío, jefe de fariseos, doctor de la ley, Nicodemos. Nicodemo vino de noche para hablar con Yeshua y dijo: maestro, Rabí, sabemos que tú vienes de Dios y las cosas que haces nadie lo puede hacer si Dios no lo da. Porque los fariseos no creían que Yeshua es el Hijo de Dios. Para ellos Dios es uno. Entonces la mente humana le limita, que Yeshua no puede decir que es uno con el Padre. El Padre no puede tener hijo. Pero Yeshua les dijo: ustedes escudriñan las escrituras pensando encontrar vida en ella, pero son las escrituras que dan testimonio de mí. Desde de la primera palabra de la Torah, Bereshit da testimonio de Yeshua Mashiach, el Hijo del Hombre, que vendrá para morir en la cruz. Entonces, Nicodemos hace una pregunta: ¿cómo podemos hacer para entrar en el reino de Dios? Yeshua le dijo: de verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿No ha nacido de nuevo? Nicodemos, doctor de la ley, no entendió. Él es grande, ¿cómo él va a nacer de nuevo? Y Yeshua Mashiach le dijo: no estoy hablando de nacimiento físico, porque la cosa natural es de lo natural, lo espiritual es espiritual. Por eso la gente se confunde cuando dice Hijo de Dios. Ellos están pensando un nacimiento como humano. La Biblia dice: al que cree, todo aquel que cree en la palabra de Dios hecha carne, el Hijo de Dios hecha carne, Dios le da el poder para ser hecho también Hijo de Dios, las cuales no son nacidos de la voluntad de carne ni de sangre, no son nacidos de la voluntad de hombre, sino de Dios. Ahora, Yeshua Mashiach dijo a Nicodemos: es necesario que tú nazcas de nuevo. Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo? Yeshua le dijo: es necesario que tú nazcas del agua y del espíritu. ¿Por qué del agua y del espíritu? En Bereshit, Génesis 1:2, la Biblia dice que la tierra estaba vacía y desordenada, y las aguas cubrían la tierra, y el Espíritu de Dios se movía en faz de la tierra. Es decir, tenemos tres estructuras ahí. Está la tierra vacía, desordenada, cubierto por agua, y encima de todo estaba el Espíritu de Dios que se movía. Ahora, para que Dios creara, Dios envió su palabra. Es decir, cuando recibimos la palabra de Dios, creemos en Yeshua Mashiach, la palabra hecha carne, entonces el desorden que está cubierto debajo del agua sale y pasa al nivel del agua, y después pasa al nivel del espíritu que está encima. Son tres capas: el espíritu del agua y la sangre por debajo. Entonces la sangre no puede ver ni conocer a Dios. Por esto hay que nacer del agua y del espíritu. Es decir, la sangre, la tierra que estaba desordenada, vacía, tiene que salir del agua y entrar en el espíritu. Por eso Yeshua Mashiach dijo a Nicodemos: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es nacer de agua y de espíritu. En el principio, entonces, la tierra estaba vacía, desordenada, cubierto por agua, y el Espíritu de Dios se movía en faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz. Y Juan 1 nos dice que en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y todas las cosas fueron hechas por ella, y nada de lo que fue hecha no fue hecha sin ella. Y la palabra era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas, y la luz era la palabra era la luz de los hombres.
Y la palabra vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, los judíos no lo recibieron. Pero dice, a todo el que cree en su nombre, Él les ha dado poder de ser hecho hijo de Dios. Vino primero a los suyos, a los judíos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces dice, a todo aquel que cree en su nombre, Él les da entonces poder para ser hecho hijo de Dios. Esta luz que Dios dijo, sea la luz, es la palabra de Dios manifestada. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Sheni Ur a Olam en hebreo. Yo soy la luz del mundo, la luz del universo. Yeshua dijo en Juan. Entonces esta misma luz, la que vino, y cuando entra en nosotros, recibimos la palabra, nacemos de agua y de espíritu y nos volvemos en la misma naturaleza que Él. Por eso Yeshua nos dijo, ustedes también son luz del mundo. Cuando yo estaba aquí, yo era la luz de este mundo, pero cuando yo me voy, ustedes también son luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo porque nacimos de agua y del espíritu. Ahora tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Tenemos la naturaleza, somos hijos de Dios. Un perro no da nacimiento a una gallina. Un león no da nacimiento a un cordero. Un león da nacimiento a un cordero, a un león. Por eso Dios da nacimiento a dioses. Somos hijos de dioses, somos dioses de la misma naturaleza. Ahora, una mente humana no entiende, dice, ¿cómo somos dioses? No somos dioses todopoderosos, pero recibimos la naturaleza de Dios, recibimos el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de nosotros. Por eso nosotros somos espíritu. Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. El cuerpo es la sangre y la carne. El alma es símbolo del agua que se cubre la tierra que estaba desordenada y vacía. Por eso, las cuales no son nacidos de sangre ni de carne, dice, sino los hijos de Dios son nacidos del Espíritu. Entonces somos espíritu. Tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. El cuerpo es la simbología de la tierra que estaba cubierto por agua. Y el alma cubre el cuerpo. El alma son los pensamientos, las emociones y la voluntad. La Biblia dice que el corazón del rey está en la mano del Señor como las aguas. Él le mueve a donde quiera. Quiere decir que Dios es el que da pensamientos, da emociones, da voluntad a los reyes y a las autoridades, es decir, a los hombres. Entonces las aguas son el alma. Ahora el espíritu está por encima de todo. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Pero el hombre natural, ahora en la tierra hay dos razas. Hay la raza adámica caída y la raza del segundo Adán, que es la nueva criatura. La que es una nueva criatura. Antes, el primer Adán, cuando cayó, toda su descendencia nació en pecado. Ahora, el segundo Adán y el último Adán vino para que aquel que cree en Él tenga vida eterna. Cuando creemos en Él, entonces tenemos la vida eterna. Somos una nueva criatura. Hay solamente dos razas en la tierra. No son blanco y negro. No son amarillo y no sé, y negro, no. La raza adámica caída y la raza del segundo Adán y el último Adán, la raza de Cristo. La raza de los hijos de Dios, la raza de los hijos de la luz, la raza de los hijos del reino de los cielos. Y desde que alguien nace de nuevo, nace automáticamente en el cielo. Por eso en el mismo capítulo de Juan 3, Jesús sigue diciendo, el que nace es necesario, no puede entrar en el reino de Dios si no es nacido de agua y del Espíritu. Ahora, primero Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando naces, ves. Ahora, cuando es un niño, tienes que crecer y adquirir habilidades, sabiduría, fuerza para crecer en gracia, estatura y favor delante de Dios y delante de los hombres, como Jesús creció, para poder entrar en el reino de Dios y operar en ello. Como dice también 2 Pedro 1. Entonces, para que nos sea dado amplia entrada, tenemos que añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, fidelidad, piedad, amor fraternal, amor. Entonces seremos perfeccionados.
en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para poder crecer. Porque nuestro espíritu es uno con el Espíritu de Dios desde que nacimos de nuevo, pero nuestra alma, como el primer ocupante, el primer hombre, el viejo hombre, le ha destruido mucho. Entonces el primer hombre dejó cicatrices en el alma, es decir, el pensamiento tiene que ser renovado, las emociones tienen que ser influenciadas, inspiradas por el Espíritu, y la voluntad tiene que ser la voluntad del Espíritu. Entonces hay tres cosas: está la sangre, el cuerpo, está tu alma y está tu espíritu. Tu espíritu tiene su mente, su alma tiene su mente y tu cuerpo también tiene su mente. En biología, en neurología, el cerebro, cuando vemos el cerebro hay una área que se llama homúnculo, es el área motor del cerebro. Ahí vemos toda la parte del cuerpo representado. Entonces, el cuerpo tiene su mente. Ahí tiene centro emocional, tiene centro de la voluntad, centro de decisión y tiene centro de pensamiento. El alma también tiene su mente, tiene su voluntad, tiene su emoción. El espíritu también tiene su mente, su voluntad y su... Por eso Jesús dice, la Biblia dice que Jesús se gozó en el espíritu. Y los tres tienen que estar de acuerdo. Para una persona que no conoce a Yeshua Mashiach, que no ha nacido de nuevo, está muerto en el espíritu. Opera nada más en su alma, en su cuerpo. Y su espíritu es dictado, orientado con tu alma, que es contaminada con la carne, la naturaleza pecaminosa. Pero el hombre nuevo, el que no ha nacido de nuevo, su espíritu está uno con el Espíritu de Dios. Y voluntariamente él tiene que dar lugar al espíritu para fluir, para darle lenguas celestiales, para darle pensamientos celestiales, para darle emociones celestiales, decisiones celestiales. Por eso la Biblia dice, sobre la boca de 2 o 3, la cosa será establecida. Es decir, la mente de tu espíritu tiene que estar, la mente de tu alma tiene que estar de acuerdo con la mente de tu espíritu. Entonces, tu cuerpo no tiene nada más que decidir. Por eso la persona que está enfermo, por ejemplo, tiene defecto en su centro nervioso, en su centro emocional o en su centro de decisión, en su pensamiento, influye entonces en su alma. Entonces, el cuerpo puede influenciar el alma puede también hacer un feedback al espíritu. Los tres pueden intercambiar, pero el mayor, el superior es el espíritu. Por eso cuando el espíritu del hombre que está muerto, aunque su alma parece vivo y su cuerpo está vivo, ya está muerto, aunque esté vivo. Pero Jesús dice, yo soy el pan de Dios que desciende del cielo, el que me come y me bebe, vivirá aunque esté muerto. Es decir, su espíritu es vivo, aunque esté muerto, aunque muera. Es decir, su alma todavía necesita renovar su mente y su cuerpo necesita la salvación final. Y al último día, cuando Yeshua Mashiach regresa, buscará a todos los que creen en su nombre y recibimos en el arrebatamiento que está próximo, recibimos nuevos cuerpos glorificados, igual que el cuerpo de Cristo a la resurrección. Su cuerpo que no es limitado por el espacio-tiempo. Es un cuerpo que puede funcionar tanto en el mundo espiritual y el mundo natural. Por eso en Cristo, Yeshua Mashiach, están unidos los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, lo natural y lo sobrenatural. Son uno en Yeshua Mashiach. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de la sofía y del gnosis. Todo conocimiento científico o espiritual está escondido en Cristo. Y nosotros que nacimos en Cristo. La cabeza de Cristo es Yeshua Mashiach. Yeshua es la cabeza de Cristo. Y la iglesia, los hijos de Dios, constituyen el cuerpo. Entonces el Cristo, cuando decimos Cristo, es Yeshua Mashiach, la cabeza, y iglesia, el cuerpo. Y Yeshua, cuando resucitó, fue sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, por encima de todo gobierno espiritual y natural. Y tu cabeza no puede estar en la silla y tu cuerpo en la cama. Por esto estamos sentados juntamente con Yeshua Mashiach en lugares celestiales, por encima de toda criatura, todo poder, todo gobierno espiritual y natural. Él lo llenó todo en todo. Entonces, por eso cuando Shaul perseguía a la iglesia, Yeshua Mashiach lo apareció en el camino de Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigue a mi iglesia o a mis discípulos? Sino, ¿por qué me persigues a mí? Porque Él es la cabeza. Cuando tú tocas mi pecho, me tocas a mí. Cuando me toca mi pie, me tocas a mí.
Por eso Yeshua Mashiach dijo, cuando Shaul perseguía a la iglesia, Yeshua Mashiach le apareció a Shaul y le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yeshua es la cabeza de Cristo y Cristo es uno. El mundo está en Cristo y Cristo está en Yeshua Mashiach. Y Cristo está en el Padre. Somos uno en el Padre. Ahora, es necesario no solamente estar de acuerdo, sino recibir a la salvación, Yeshua Mashiach. ¿Cómo nacemos de nuevo? La Biblia dice, el que cree en su corazón que Yeshua Mashiach murió y resucitó, y confiesa en su boca que Él es su Señor, entonces será salvo. Es simple y no es religión. La religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios, pero la iglesia es el reino. Es decir, es la relación. Dios se acercó al hombre que fue incapaz de acercarse a Él. Teníamos un dilema que no podíamos resolver por nuestros propios esfuerzos porque éramos muertos. Ningún hombre podía morir por la causa de otros. Por eso Yeshua Mashiach, Él vino del Padre para mostrarnos el camino al Padre. Y Él nos unió. Entonces, aquel que cree que Yeshua vino en carne, murió y resucitó, y confiesa con su boca que Yeshua es Señor, entonces es salvo y nace de nuevo espiritualmente. Aunque físicamente sigue pareciendo lo mismo, su emoción, su alma sigue lo mismo, pero su espíritu es un nuevo hombre. Y cuando confiesa con su boca, es necesario confesar con su boca, porque con tu boca, la Biblia dice, en la boca de 2 o 3 la cosa será establecida. Entonces cuando tu boca le dice, es decir, tu cuerpo está de acuerdo con tu alma, entonces tu espíritu nace de nuevo y naces, la luz de Dios penetra. Es como la creación, cuando la luz penetró y desde la tierra que estaba vacía, cubierto con agua de espíritu, y la tierra, desde la tierra apareció la luz, y después apareció la tierra seca. Es decir, nació de agua y del espíritu. Es así como nacemos de agua y del espíritu y somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y recibimos el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de vida, el Espíritu de la verdad que nos enseña todas las cosas. Y tenemos que permanecer en el Espíritu, permanecer en Cristo, cada día hablando en oración, cada día meditando la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra física, es un estímulo físico en el ojo, pero nuestro espíritu lee literalmente la palabra de Dios. También cuando escuchamos la palabra auditivo, como me están escuchando ahora, está recibiendo un estímulo físico, pero tu espíritu está literalmente escuchando la palabra de Dios. Y después, cuando tomamos la Santa Cena, Jesús dijo, la Santa Cena es mi cuerpo y mi sangre. Muchas personas han menospreciado esto, pero la Santa Cena es para tomarlo diario. De la misma manera que leemos la palabra, lo escuchamos todos los días, tenemos que comer el cuerpo de Cristo. Entonces cuando tomamos el cuerpo de Cristo, lo tocamos, lo acercamos a nuestra boca, lo olemos y lo comemos. Los 5 sentidos están involucrados. Entonces la sangre, el agua y el espíritu están de acuerdo, porque 1 Juan 5:7 dice, en la tierra está el espíritu, el agua y la sangre que dan testimonio, y los 3 son de acuerdo. Es decir, tu espíritu da testimonio, tu alma da testimonio, y tu sangre también da testimonio. Y tu sangre da testimonio cuando comes el cuerpo de Cristo. Estás recibiendo literalmente la palabra de Dios. Estás predicando a tu cuerpo que está de acuerdo a tu espíritu, es tu alma. Tu espíritu entonces está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Jesús dice, mi cuerpo es verdaderamente comida. En Juan 6, Él repite más de 4 veces que el que no come mi cuerpo, no bebe mi cuerpo, no tiene vida. Él dice, mi cuerpo es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Entonces necesitamos, número 1, permanecer en la palabra. Número 1, la comunión con el Espíritu a través de la oración todos los días. Hablarle al Espíritu Santo que está en nosotros. Él es una persona, Él vive con nosotros. Necesitamos hablarle como hablamos un amigo a otro. Espíritu Santo, ¿cómo estás? Buenos días, Espíritu Santo. Muchas personas ofenden al Espíritu Santo, atristen al Espíritu Santo, a otros que llegan hasta apagarlo, y después viene el blasfema contra el Espíritu Santo. Número 2, necesitamos permanecer en la palabra. Kovot, yo digo que la mejor vacuna contra la COVID es la Kovot, es decir, comer, oler, ver, oír y tocar la palabra. Kovot, la mejor vacuna contra la COVID es la Kovot, la palabra de Dios. Comida, olida
tocada, comida, oída por los 5 sentidos y influencia nuestra alma, influencia nuestro espíritu. Ahora, hay que permanecer, número 3, en la comunión con todos los hermanos. Y número 4, la Santa Cena, la oración, la comunión con el Espíritu Santo, la palabra, la comunión con los hermanos. La Biblia dice, no dejad de congregaros, mientras más vemos ese día acercarse. Dice en Juan 10, Hebreo 10, no despreciad la sangre que fue derramada. El que violaba la ley de Moisés era digno de muerto. ¿Cuánto más el que viola la sangre del Padre? Y ahora con esa sangre tenemos libre acceso al lugar santísimo, al trono de gracia para alcanzar misericordia por el día oportuno. Pero tener cuidado que no menospreciamos este tan gran sacrificio que es la sangre de Cristo. Entonces, la palabra, el Espíritu de Dios por el cual hemos sido sellados. Si alguien menosprecia el Espíritu de Dios con el cual se hace la salvación, no queda remedio para él. Por eso el blasfemo contra el Espíritu Santo no es perdonable. Pero un hijo de Dios no blasfema así contra el Espíritu Santo. La apostasía no es un evento, sino es un proceso. Primero atrista al Espíritu de Dios, después lo apaga, después blasfema. Pero esto puede pasar mucho tiempo antes de que lo blasfema. La Biblia dice en Hebreos 6, es imposible que los que una vez han recibido la palabra de la vida se han hecho partícipes con el Espíritu Santo de los dones y del poder del mundo venidero. Si rechazan, es imposible que vuelvan a ser salvos. Entonces tenemos que guardar nuestra salvación por la fe, porque somos salvos por la fe mediante la gracia de Dios. La gracia es la naturaleza de Dios, la habilidad de Dios para hacernos hijos de Dios y vivir la vida de hijo de Dios. Necesitamos la gracia para nacer de nuevo, necesitamos la gracia para crecer y para mantenernos firmes en Cristo. Por eso dice que nosotros no somos de los que rechazan la gracia, sino que permanecen hasta la salvación. Y la Biblia dice, mi justo vivirá por la fe, pero si desecha la fe, no tendré placer en él. El único modo, la única manera de ser salvo es por la fe, no es por las obras, para que nadie se glorifique. Porque uno es el que murió por nosotros todos, Yeshua Mashiach, el único perfecto, y nos hizo con una sola ofrenda perfecta para Dios para siempre. Entonces el que le recibe la vida y tiene que permanecer en esta fe, que es un regalo. La fe es un don, un regalo que nos viene del Espíritu. Toda la fe ya está en nuestro espíritu. No hay cosa como tengo con menos fe, no. Toda la fe, porque el que se ha unido con el Espíritu de Dios es uno en el Espíritu. Entonces tenemos toda la fe del Hijo de Dios, toda la fe de Dios. Ahora necesitamos bajar esta fe a nuestra alma para que influencie en nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria, y actuemos con ella. Y eso es una decisión voluntaria de cada día renovar nuestra mente con la mente de Cristo, pensar como Él. Y tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. Las cosas de Dios, escondidas de Dios, nos han sido reveladas por el Espíritu de Dios. Todo lo que es del Padre es del Espíritu y del Hijo. Nos han sido dadas por el Espíritu de Dios. Porque el que escudriña el Espíritu del hombre es el Espíritu del hombre. El que escudriña el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Pero el hombre y el Espíritu de Dios son uno. Entonces, todo lo que es del Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre que es nacido de Dios, le sabe. Por eso hasta el día y la hora del Señor, el Padre lo sabe, el Hijo lo sabe, y todos nosotros lo sabemos en nuestro espíritu. Todos los que son nacidos del Espíritu lo saben. Ahora es necesario bajarlo de nuestro espíritu a nuestra alma. Y la próxima vez vamos a hablar del día y la hora que Yeshua Mashiach dijo que vendrá. Él dijo en Mateo 24, nadie sabe la hora antes de morir y resucitar. Y esto es una parábola porque en el día de Rosh Hashanah nadie sabía el día y la hora, porque se celebraba Rosh Hashanah, fiesta de trompetas, cuando salía la luna. Y antes no se sabían qué día. Había cada vez 2 días. Podía ser un día el otro día. Y tenía que haber 2 testigos que hubieran visto la luna salir. Y cuando estos 2 testigos ven la luz salir, entonces ven y dan testimonio que hay luna nueva y se celebra en Rosh Hashanah. Entonces Jesús, cuando decía nadie sabía la hora y el día, es un clue para decirnos que vendrá el día de las trompetas. El arrebatamiento será el día de la trompeta. Y en Mateo 24 mismo Yeshua dice, el siervo que vela no será sorprendido con su maestro, pero el que no vela será sorprendido como ladrón. Entonces el Señor vendrá como ladrón para los que no velan. También lo dice en Apocalipsis, vela para que no te sorprenda como ladrón. Es decir, cuando velas no serás sorprendido como ladrón. Y en Mateo 25 dice que en la medianoche vino. Entonces nos da
idea de la hora. La próxima vez vamos a ver en detalle. Y también vamos a ver en el primer versículo y la primera palabra de la Biblia cómo vemos, ahí encontramos la fecha de la muerte de Jesús, la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte. Vemos la fecha de su primera venida, de su segunda venida. Y vemos el arrebatamiento desde Bereshit. Él dice que yo soy Alfa, Aleph, Tav, Aleph, Alfa, Omega, el que anuncia el fin desde el principio. Estas cosas están escondidas desde antes de la fundación del mundo, pero nos han sido reveladas en esos últimos días para nosotros que hemos sido salvos. Los profetas que profetizaron estas cosas inquirieron para saber qué personas, qué tiempo concernía la profecía, pero no les fue dado para ellos, pero a nosotros nos han sido dados. Por esto, amados hermanos, la próxima vez vamos a ver cuál es el día, cuál es la hora, cuál es el año. Y todo está escondido en las escrituras, en la Torah, en hebreo. Vamos a ver, todo tiene significado. Nada está por nada en la Biblia. Los nombres de las personas, los eventos, los números de años que vivieron, el año que murieron, todo tiene significado y todo está escrito. A Apocalipsis, Yeshua le aparece a Jonán, a Juan, y le dijo, esa es la revelación de Yeshua Mashiach que el Padre le dio. Jesús cuando antes de morir dijo, nadie sabía el día y la hora, pero Bereshit, en Apocalipsis, que es la parusia, la palabra en griego, la aparición del Señor. Entonces el Padre ya lo reveló al Hijo y Él lo envió al Juan, enviando a su Espíritu. Entonces ya el día y la hora ya lo sabían. La gente se apoyan sobre lo que Jesús dijo antes de morir, no, y aún ahí no estaba diciendo que nadie sabía la hora ni la hora, porque estaba hablando a una asamblea diferente, compuesto de discípulos de fariseos, y a los fariseos no le han sido dado a conocer. En Mateo 24 vemos muchas parábolas. Jesús habla de la higuera. Todas esas son parábolas para que los que no escuchan no entienden, los que ven no entienden. Ahora a nosotros nos han sido dados para conocer los secretos del reino, porque Dios nos ha amado. Amados hermanos, yo oro que sus ojos espirituales se abran, que los ojos de su espíritu sean iluminados, los ojos de su alma sean iluminados, los ojos de su cuerpo también sean iluminados. Yo declaro una salvación completa. Yo oro por su salvación completa, espíritu, alma y cuerpo. Que sean santificados todo su ser, alma, espíritu, cuerpo. Sean purificados por la palabra. La palabra que yo les di les santifica, porque las palabras que yo les di son vida, espíritu. Son espíritu y vida. El que le recibe vida y respire espíritu y vivirá, porque yo soy uno con Yeshua Mashiach, y yo soy uno con el Padre, yo soy uno con el Espíritu. Y el que cree en esas palabras creerá al que me ha enviado, a Ruach, a Kadesh, a los paracletos, el Espíritu de consolación, el que me ha enviado, el que me ha ungido, el que me ha enviado, el que viene del Padre, el que el Hijo nos ha enviado del Padre. Entonces soy uno con el Espíritu, con el Hijo y con el Padre. El que me recibe, recibe al Espíritu, recibe al Hijo, recibe al Padre. Es uno con nosotros, como yo y mi Padre somos uno. Reciben esta palabra, Dios les bendiga, mediten sobre esas palabras. Y yo oro que crezcan en el amor de Dios, sean revestidos. Si has orado esta oración, que dice, yo creo en mi corazón que Yeshua Mashiach es el Hijo, la palabra de Dios hecha carne, que murió y resucitó. Él, mi Señor, confiesa con tu boca, entonces eres salvo. Puedes orar conmigo ahora. Padre, yo reconozco que soy pecador, que soy imperfecto. Necesito a Yeshua Mashiach. Yo creo en mi corazón. Yo recibo la palabra de Dios. Yo recibo la luz de Dios en mí. Yo creo que Yeshua Mashiach es la palabra de Dios que vino hecha carne, murió y resucitó en la cruz, como dijo Bereshit, la primera palabra. Yo creo en mi corazón que Él es mi Señor y mi Salvador. Y yo recibo la salvación. Soy salvo, soy hijo de Dios, soy santo y soy perfecto. Desde hoy adelante haré la voluntad de Dios en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Si has hecho esta oración, felicidades, has nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Hay que permanecer en la palabra, en la oración, es la comunicación con el Espíritu Santo. Puedes hablarle de cualquier cosa, preguntarle cualquier cosa. Puede iniciar cualquier cosa. Él vino para revelarnos lo que es de Padre, tomar de lo que es de Yeshua Mashiach, no darnos, anunciarnos lo que ha de venir.
Por ser la próxima vez hablaremos de lo que ha de venir. En el nombre poderoso de Jesús.